profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. En la vida nada es gratis, todo se paga. Solo hay una cosa gratis, el amor de Jesús. Y estas son las imágenes del Vaticano esta noche, donde los ojos del mundo están puestos tras la muerte del Papa Francisco. Bienvenidos a una emisión más de Noticias 24 Horas. Les saluda Laura Ortega. Usted, gracias por acompañarnos y comenzamos con esto. Millones de católicos se despertaron este lunes con la triste noticia del sorpresivo fallecimiento del pontífice a los 88 años de edad. El Vaticano informó que el deceso ocurrió a las 7:35 de la mañana, tiempo local. Los médicos revelaron que las causas fueron un derrame cerebral y un colapso cardiovascular. Agregaron que, entre otros padecimientos, el pontífice tenía antecedentes de insuficiencia respiratoria aguda, hipertensión y también diabetes tipo 2. Y por eso vamos hasta Roma con Marinelis Tremamuno, quien nos tiene lo último sobre el fallecimiento del Papa Francisco y sobre esta información. Pero más adelante vamos a ir con Marinelis porque hace más de 10 años el Papa Francisco planteó una pregunta que marcó un cambio radical en la Iglesia Católica. Si una persona es gay, busca a Dios y tiene su voluntad, ¿quién soy yo para juzgarla? Esto fue una nueva etapa y una que muchas esperan sea el primer paso para más cambios entre la comunidad LGBTQ+ y también la Iglesia. Nuestro corresponsal Edgar Camargo nos amplía. La muerte del Papa ha generado una ola de reacciones en todo el mundo, pero en medio del duelo también surgen preguntas sobre su legado en temas controversiales, como los derechos de la comunidad LGBTQ. La Iglesia Católica y la religión católica tiene muchas limitantes. Sin embargo, él como líder hizo un cambio de conciencia y dio órdenes a todos los que estaban bajo de él para poder bendecir a nuestra comunidad. Durante su papado, el pontífice fue una figura compleja. Por un lado, pidió acoger a las personas LGBTQ con compasión. Por otro, reafirmó doctrinas tradicionales sobre el matrimonio y la identidad de género. En el 2010, él le pidió a los sacerdotes apoyar muy especialmente a los hijos de las parejas de la comunidad LGBT. A pesar de no cambiar la doctrina oficial, el Papa abrió espacios de diálogo que antes no existían. Desafortunadamente las leyes eclesiásticas él no las pudo reformar para hacer un cambio en el cual se nos reconociera, pero sí él pidió a todos los sacerdotes del mundo que bendijeran nuestras uniones como parejas gays. Desde la jerarquía de la Iglesia, líderes como el cardenal Daniel DiNardo expresaron admiración y tristeza por la partida del pontífice. Pope was in 12, 13 years. He was a man of great joy, enthusiasm and gift. It's a great loss for the church to lose the Holy Father. Sin embargo, en sectores LGBTQ hay llamados a que el próximo Papa dé pasos más concretos hacia una iglesia verdaderamente inclusiva. Siento yo que el Vaticano no va a permitir que muchas cosas sucedan porque hay que ser realistas. Entonces creo que va a ser muy difícil encontrar un Papa que tenga esa apertura nuevamente, ¿verdad? La muerte del Papa abre un nuevo capítulo en la Iglesia y para la comunidad LGBTQ queda la esperanza de que el próximo pontífice continúe y amplíe los caminos del diálogo. Desde Houston, Texas, para Noticias Estrella TV, Edgar Camargo. Muchísimas gracias, Edgar. Y ahora sí vamos con nuestra compañera Marinelis Tremamuno, quien nos tiene lo último sobre el fallecimiento del Papa Francisco, por supuesto, y también detalles del testamento que deseaba ser enterrado. Adelante, Marinelis. Hola Laura, el Vaticano vivió su primer acto público tras el fallecimiento del Papa Francisco, pues al caer la tarde aquí en la Plaza San Pedro se rezó el rosario por el eterno descanso del pontífice argentino, quien ofreció su última bendición desde este mismo lugar el domingo de Pascua.
El rito fue precedido por el cardenal Mauro Gambetti, mientras un coro entonó cánticos solemnes y miles de fieles elevaron sus oraciones. Al inicio del rosario se realizó una reverencia frente al ícono de la Virgen, símbolo del profundo amor mariano del Papa. La tristeza se palpaba entre los peregrinos, muchos de ellos aún procesando la noticia. He sabido hoy por la mañana, mientras estaba preparándome, ¿no?, para este día de la noticia del Papa Francisco. Nos conmueve muchísimo, sabíamos de que estaba delicado, sabíamos del esfuerzo que estaba realizando, lo hemos visto ayer apenas en esta misma vía de la Conciliazione, haciendo una gran labor de pastor acercándose a sus ovejas, y bueno, ahora el Señor le está llamando ya a reposar, a descansar en paz después de una labor grande que ha hecho. Fiel a su humildad, el Papa dejó estipulado en su testamento que desea descansar en una tumba sencilla en la Basílica de Santa María la Mayor, bajo su ícono mariano favorito, la Virgen Salus Populi Romani. Su epitafio será una sola palabra, Franciscus. En sus últimas palabras escritas en 2022 ofreció su sufrimiento por la paz en el mundo y por la fraternidad entre los pueblos. Regreso al estudio. Muchísimas gracias, Marinelli, por esta información, y precisamente vamos a conectarnos ahora con el padre Javier Rabasi de la parroquia Star of the Sea para hablar más sobre la importancia del legado del Papa Francisco. Padre, gracias por acompañarnos. Bienvenido a Noticias 24 Horas. Gracias, Laura, por invitarme. Un gusto estar con ustedes. ¿Cómo les va? Muy bien, y de antemano, personalmente, le transmitimos este mensaje de empatía, por supuesto, a la comunidad católica y a usted por el fallecimiento del Papa Francisco. Primero, entonces, hablemos, padre Javier, de cuál es el impacto que tuvo precisamente el legado del Papa Francisco para la comunidad católica. Bueno, el Papa es el vicario de Cristo, decimos nosotros. Encima es de mi propia patria. Soy argentino también, misma ciudad de Buenos Aires. Así que me une doblemente una cuestión nacional de patriotismo, digamos, y también a nivel como sacerdote, como bautizado, ¿no? Es el vicario de Cristo. Se encuentra todo esto en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Dice: Jesús a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y entonces a todos nos dejó perplejos esta mañana. Sabíamos que la muerte viene, como dice el poeta, tan callando, ¿no? Cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando. Algún día todo nos va a tocar. Aún los papas también mueren y son mortales. Y uno tiene que estar preparado para ese momento. La iglesia, reitero, no es de los curas, no es de los obispos, no es del Papa, es de Jesucristo. Y simplemente lo que tenemos que hacer como representantes nosotros o simplemente pastores en la iglesia, intentar cumplir con nuestro oficio, que es predicar la doctrina católica, tratar de apacentar a la Grey, de llevarlas al cielo, que es simplemente eso. Y a todos, como siempre, cuando muere un papa nos golpea, pero sabemos que después de esto vendrá un nuevo papa hasta el fin de los tiempos y que seguirá adelante la iglesia. Así que hay que rezar por él. Padre, lo veíamos a un Papa Francisco mucho más cercano a la gente, obviamente, probablemente porque era latinoamericano, porque hablaba nuestro idioma. Desde su punto de vista, esos mensajes que el Papa Francisco enviaba, ¿cómo los ponía en práctica usted en su iglesia? Bueno, somos mucho más cálidos nosotros que los gringos, decimos nosotros, ¿no? Es una realidad esa. Entonces se notaba bastante. Es el primer Papa hispanoamericano que llega a la cátedra de Pedro, y creo que ese es uno de las grandes virtudes que él tuvo, ¿no? La cercanía con el pueblo. Eso es algo que es más allá de sus a veces planteos que a algunos le pueden llegar a resultar como ambiguos o un poco como raros. Ese modo de ser que lo tuvo, por cierto, lo tuvo siempre. Yo hablo ya como argentino de Buenos Aires. No es que haya cambiado cuando llegó al pontificado, fue una persona siempre muy abierta. Bueno, y a nosotros nos sirve porque es la virtud de la simplicidad, en ese sentido, hay que tratar de seguirlo en cuanto a sus virtudes humanas, claro que sí. ¿Lo puso usted en práctica en su iglesia, padre Javier? No solamente en mi iglesia, en mi vida personal. O sea, hay que intentar ser lo más sencillo y abierto posible. Por ejemplo, un cura hispano es distinto de un cura gringo. A un cura hispano uno le puede decirle en cualquier momento: padre, me bendice, me confiesa en la calle, y tratamos de hacerlo. Es una realidad esa. Así es, pues padre Javier, muchísimas gracias por su intervención, muchas gracias por aclararnos esto, y pues bueno, estaremos al tanto de lo que suceda, por supuesto, en la nueva elección de un nuevo papa, que por supuesto va a ser un rostro nuevo para todos nosotros. A rezar por él y a rezar por el próximo papa. Así es. Dios los bendiga mucho. Feliz Pascua. Muchísimas gracias, padre Javier.
Y mire, cambiando de información, el presidente Trump anunció que viajará a Roma para asistir al funeral del Papa Francisco junto a la primera dama Melania Trump. El presidente Trump lo informó hoy por medio de su plataforma Truth Social y también dio a conocer las acciones que ordenó para honrar al pontífice. Escuchemos. I just signed an executive order putting the flags of our country, all of them, all federal flags and state flags, at half-mast in honor of Pope Francis. So he was a good man, worked hard, he loved the world, and it's an honor to do that. El funeral del pontífice se llevaría a cabo dentro de 4 o 6 días en la Plaza de San Pedro, lugar donde tradicionalmente se realiza el servicio. Y así nos vamos a hacer una pequeña pausa, no se vaya, ya volvemos con mucha más información. El Papa Francisco fue el primero en Latinoamérica en llegar a la cumbre del Vaticano, pero no pudo cumplirles un deseo a sus compatriotas. Ya les contamos por qué. Gracias por continuar con nosotros. Y el Papa Francisco dejó una huella profunda, no solo en la iglesia, sino en los corazones de quienes vieron en él a un líder cercano. Nuestro compañero Víctor Blázquez nos explica la relación que tuvo el pontífice con los latinos. Contra el exceso de acumulación de riqueza fue una de las batallas más importantes del Papa Francisco que tuvo en América Latina. La lucha la sostuvo hacia dentro de la iglesia y hacia afuera. Es como lo detallan especialistas en temas religiosos al analizar el legado del vicario de Cristo que hoy trascendió. Pues les decía a los obispos, ustedes no se sientan príncipes, ¿verdad? Son pastores, deben estar cerca de su pueblo. Es más, deben tener olor a oveja. Su postura de dejar de lado los regaños por un discurso más activo, sobre todo con los jóvenes, le provocó distanciamientos con gobiernos de ultraderecha. En contraste, coincidió con el expresidente Andrés Manuel López Obrador para exigir una disculpa para los pueblos por la colonización. Y de repente llega un pontífice desde estas latitudes y en lugar de cobijar a todas estas personas que han usufructuado los bienes de la tierra y sus riquezas, los condena. Y esto no lo aceptan casi nadie. No lo aceptó Milei, por supuesto, no lo aceptó Bolsonaro, no lo aceptan muchos de los líderes políticos en Latinoamérica, pero su mensaje justamente es revolucionario por eso. Lo describen como un papa atrevido y valiente, y es que durante la única visita que tuvo a México en 2016, estuvo en 5 estados del país. Chiapas, donde se concentra la gran parte de la migración, Estado de México, donde hay pobreza, Michoacán, donde el narco acecha a las familias, Chihuahua ofreció una misa muy cerca de la frontera con Estados Unidos, y Ciudad de México. Pues cuando estuve en Chiapas me sentí muy contenta y la gente dio mucha respuesta y él también muy cercano a la gente. Dejó muchísimas cosas, o sea, ahora nada más el ejemplo no lo dio. Aseguran que el Papa Francisco, como jefe del Estado Vaticano, pudo conquistar los corazones de los feligreses con discursos humanos cargados de política. Pero además cabe destacar que el Papa Francisco también advirtió sobre las amenazas que enfrenta la Iglesia, incluidas una posible extinción debido a la creciente pérdida de fe en los jóvenes. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias, Estrella TV. Y mientras tanto en Argentina, los católicos se quedaron esperando una visita de su compatriota, el Papa Francisco, quien dejó el país en el año 2013 para convertirse en pontífice, pero nunca regresó. El Santo Padre aclaró en una entrevista que un viaje a su tierra siempre estuvo en su agenda, pero que por una situación u otra pues no se pudo materializar. Escuchemos al Papa en una entrevista con el periódico La Nación explicando por qué el esperado regreso nunca sucedió. El viaje a Argentina estuvo planeado. Sí, sí. En el 2017 y todo. Sí. ¿Qué pasó? Que Bachelet, justo en esa época, estaban las elecciones para el sucesor. Tuvo que tirarlo adelante. Y yo hubiera ido a Argentina en enero, fin de diciembre, lo cual no es imposible, y a Uruguay, Argentina. Entonces, terminado Chile, fui a Perú y dejé Argentina para más adelante. O sea, no hay una negativa a ir, estuvo planeado. Después lo que sucedió es que las cosas se complicaron de otra manera. Hubo 2 años de pandemia que tiró adelante viajes que había que hacer necesariamente, incluso a lugares que uno dice, ¿para qué fue ahí? No, había que ir, ¿no? Así que la Argentina sigue esperando. Yo quiero ir, espero ir. Ojalá pueda.
Y desafortunadamente el pontífice nunca pudo ver su tierra de nuevo, pero el Papa Francisco dejó en claro que la salvación de su nación no dependía de eso. Y una monja argentina de la congregación Las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús recordó cuando conoció al Papa Francisco precisamente en Buenos Aires, de donde era arzobispo. María Ramírez lo conoció por 15 años. Escuchemos la historia de cómo conoció a Francisco por primera vez antes de que se convirtiera en el Papa que conocimos. Lo conocí justo, él subía del subte, yo bajaba, y ese fue uno de mis primeros encuentros con el cardenal Bergoglio en ese momento. Me acuerdo que me dijo, hola monjita, yo no lo había visto, no lo había conocido, no lo había reconocido, y estuvimos hablando ahí afuera del subte unos 10 minutitos, se tomó esos 10 minutitos para conversar conmigo, y bueno, y sí, lo veía como arzobispo de aquí de Buenos Aires siempre, y con mucho respeto, con mucho cariño, siempre muy cercano. La hermana agregó que lo percibió como una persona simple, austera, rutinaria y con una profunda humanidad. Y así es momento de hacer una breve pausa, no se vaya, regresamos con mucha más información. Un niño de 8 años le hizo una pregunta al Papa Francisco. ¿Qué pasará con su padre ateo luego de morir? Les diremos cómo respondió el pontífice. No se vaya. Gracias por continuar con nosotros. Y los índices de las bolsas de valores terminaron la jornada con una marcada caída y el dólar también se derrumbó. Fue la consecuencia por la incertidumbre de los aranceles y el deseo expreso del presidente Donald Trump de despedir al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. En Wall Street hay nervios desde que el jueves el mandatario publicó en su plataforma Truth Social básicamente que el cese de Powell es urgente. Y en otra información, una jueza en Colorado escuchó este lunes argumentos sobre su fallo que prohibió al gobierno federal remover inmigrantes de ese estado usando la ley de enemigos extranjeros. El Departamento de Justicia indicó a la magistrada que daría al menos 24 horas a los inmigrantes para interponer una petición de habeas, una vía legal para impugnar una detención ilegal. Los demandantes dijeron que es absurdo creer que ese tiempo es suficiente para presentar la petición. Y en Orlando, Florida, momentos de terror vivieron hoy los pasajeros de un avión de Delta al incendiarse uno de sus motores en la pista. Miren ustedes las imágenes. Las dramáticas imágenes muestran a los pasajeros ser evacuados de la aeronave por los toboganes de emergencia. El fuego se desató cuando la aeronave se disponía a despegar de la terminal en Orlando con destino a Atlanta, así lo informó la Administración Federal de Aviación. Por fortuna, pues no hubo reportes de heridos. Y escuche esto, si mi padre era ateo, ¿está en el cielo? Esa fue la emotiva pregunta hacia el Papa Francisco que le hizo Emanuele Balderi, quien para ese entonces era tan solamente un niño de 8 años de edad. El encuentro ocurrió en el año 2018 y es un momento que las redes sociales han vuelto a poner en primer plano tras el fallecimiento del pontífice. Veamos. Vieni da me, Emanuele. Vieni da me e dimmi all'orecchio. Luego que Emanuele le explicó en el oído que su padre era ateo antes de fallecer, el Papa Francisco le respondió con estas grandes palabras. Escuchemos. Lui ha il dubbio che il papà per non essere credente non potesse andare in cielo. Chi dice che va in cielo è Dio. Ma com'è il cuore di Dio davanti a un papà così? Com'è? Cosa vi sembra a voi? Dio sicuramente era fiero del tuo papà, perché è più facile, essendo credente, battezzare i figli che essendo non credente battezzarlo. E sicuramente a Dio questo è piaciuto tanto. Parla con tuo papá, prega a tu papá. Qué bonito mensaje. El video compartido en el canal oficial del Vaticano
acumula más de 8 millones de visualizaciones. Y nosotros con esto llegamos al final de Noticias 24 Horas, pero los dejamos con estas imágenes del Papa Francisco y su legado. Que en paz descanse el Papa del Pueblo.